bendiga más en esta noche. A todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, con motivo de lo que tradicionalmente se conoce como la Semana de la Crucifixión o la Semana de la Pasión. Queremos dar énfasis en el día de hoy y en el viernes, hablando acerca de los eventos que sucedieron en la vida de Jesús en esa última semana antes de su muerte. Y en esta noche nos ocuparemos del episodio número 3, que lo hemos titulado Los últimos días de Jesús antes de su muerte. La cita bíblica que nos ocupa es Mateo capítulo 21, versículo 23, y luego verso 28 al 32, y dice así: Cuando vino Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Verso 28. Jesús les dijo: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Hermanos, durante esta semana que tradicionalmente se ocupa para celebrar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, también llamada como la Semana Santa o la Semana de la Crucifixión, donde el énfasis mayor se pone en el hecho del viernes como el día de la crucifixión y el domingo como el día en que el Señor resucitó. Sin embargo, me parece importante que podamos reflexionar un rato acerca de esos días previos al arresto de Jesús en aquella semana que hace aproximadamente 2000 años Jesús, un domingo como el domingo que acabamos de pasar, hizo su entrada triunfal, que la religión tradicional lo llama el Domingo de Ramos, donde Jesús hace su última aparición pública de esta manera particular y su última entrada pública a Jerusalén. Es interesante mirar la persona de Jesús, leer los distintos evangelios, porque si alguien es un referente digno de imitar, al que no le podemos poner tacha alguna, a quien nos podemos referir como un ser humano intachable, perfecto, digno de imitar, ese fue Jesús. Y hace aproximadamente 2000 años, una semana como esta, él hizo su entrada un domingo a Jerusalén. Y el viernes fue arrestado por la turba romana y traicionado por uno de sus discípulos.
todos esos eventos previos al día de su arresto y de su juicio y de su crucifixión deben ser en alguna medida referentes importantes para la iglesia, pero también para usted que no conoce a Jesucristo. Y de eso es que pretendo ocuparme la noche de hoy, la noche del jueves y la noche del viernes. Hoy, si pensamos en los eventos de Jesús cronológicamente, como fueron sucediendo cada uno de estos, un día como hoy, Jesús entra por segunda vez a la ciudad de Jerusalén y comienza en ese segundo día a enseñar la palabra, y lo está haciendo en el templo. Es interesante saber que a pesar de que Jesús estaba consciente y tenía conocimiento de que iba a ser crucificado, de que iba a ser arrestado y que iba a ser martirizado, sin embargo, no huye de su responsabilidad, sino que se mantiene firme y convencido de su misión y propósito. Él es el modelo que esta sociedad necesita para enfrentar las crisis. Generalmente, cuando las crisis vienen, solemos apoyarnos en las personas a las que consideramos que pueden ser nuestra ayuda inmediata. Pero ¿quién puede ayudar o librar a alguien de una muerte inminente? ¿Quién puede servir de sostén cuando la muerte es algo inevitable? Nadie. Se requiere entonces mirar a la persona de Jesús en esa semana previa a su arresto y crucifixión, de tal manera que podamos rescatar al observar su comportamiento qué cosas hizo Jesús que significaron esa entereza que lo caracterizó en un momento tan determinante para la vida de todo ser humano como es el hecho de saber que vamos a morir. No hay nada que pueda desnudarnos o exponernos de forma pública o privada o de una forma sin precedentes como el hecho de saber que vamos a morir. Sin embargo, cuando Jesús sabía que su hora de muerte había llegado, no huyó, no escapó de esta, sino que fue y la enfrentó. Mateo dice en su capítulo 21, verso 23, que un día como hoy Jesús entró por segunda vez a la ciudad, puesto que se alojaba en una ciudad cercana a Jerusalén que se llamaba Betania, y se fue al templo a enseñar la palabra. Jesús, un martes como hoy, a 2 días y medio de su arresto, en lugar de estar escondido o atemorizado, tomando tranquilizantes, pensando en cómo calmar los nervios frente a una muerte inminente, señores, se va al templo, dice Lucas, a enseñar y a anunciar. Y la primera cosa que debemos respondernos es: ¿a quiénes les enseñaba Jesús en esas últimas horas antes de su muerte? Lucas capítulo 20, verso 1 dice que él le enseñaba al pueblo. Y esto es interesante, porque el común, la gente humilde, la gente que estaba sumida en una pobreza extrema, la gente que no ostentaba los cargos más importantes de su tiempo, que no eran los religiosos que eran la élite de su época, era esa gente a la que Jesús se estaba dirigiendo, al pueblo. Dice la Escritura también que Él les estaba enseñando en un lugar específico. ¿Dónde Jesús enseñó los días previos de su muerte? Lucas dice que Él enseñaba al pueblo en el templo. Esto me parece sumamente importante, porque vivimos en una sociedad que ha perdido el respeto y el sentido de lo sagrado. Los templos o todo lo que pueda parecer algo que represente alguna institución o que signifique algo que tenga que ver con normas, con prohibiciones, con enseñanzas, con doctrinas,
la gente huye de esos espacios. Los individuos no quieren saber nada de lugares que puedan coartar su libertad o a los que deban tener aquella sensación de estar ante algo sagrado que me desnuda frente a mi inmoralidad o mi estado de pecado. Es interesante que Jesús, los días previos a su muerte, le da un realce a la importancia del templo. Él está enseñando en el templo. Y aunque no este día, sino el día anterior, es decir, el lunes, él había volcado las mesas y había dicho que habían hecho la casa de Dios, de su Padre, el templo, cueva de ladrones. Sin embargo, no invalida ni le resta importancia a estos sitios sagrados. Qué triste es que la sociedad pierda el sentido de lo sagrado. Pero cuán funesto, cuán terrible es que la iglesia pierda el sentido de lo sagrado. Recuerdo de niño cuando era llevado por mi padre a aquellos templos grandes de la religión tradicional y entrábamos allí a esos sitios y mi papá me decía, aquí está Dios. No había otra sensación sino un sentido de respeto al sitio donde yo ahora me encontraba. No podía comportarme de cualquier manera. Tenía que comportarme de una forma propia del lugar donde estaba. La iglesia debe recuperar el sentido de lo sagrado en sus templos. La gente debe entender que cuando nos acercamos como iglesia y nos reunimos para adorar a Dios, ese lugar y los que estamos allí estamos tocando suelo sagrado. Es insustituible que usted pertenezca a una iglesia local. Existe una iglesia universal, pero también existe una iglesia local. Usted debe pertenecer a ella. Lo otro que encontramos, o la otra pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que Jesús enseñaba? No debe ser cualquier cosa lo que un individuo habla o a lo que un individuo se ocupa del talante de Jesús, del calibre de Jesús, días previos a su muerte. Muchos recordarán las últimas palabras de Aristóteles, de Platón y de todos estos grandes hombres de la historia. Bueno, no podemos hacer menos que enfocarnos en qué era lo que Jesús enseñaba. La Escritura dice en el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 1, lo siguiente. Dice que Jesús enseñaba en el templo al pueblo y les anunciaba el evangelio. ¿Qué era lo que Jesús enseñaba? La ley, los salmos y los profetas. Jesús estaba enseñando con sus labios, pero también con sus hechos y con sus palabras, y la importancia que tiene la Escritura, la palabra de Dios. Él estaba devolviendo el sentido de lo sagrado a la Escritura. No solamente estaba devolviendo el sentido de lo sagrado, estaba dejando ver en claro que no hay nada más importante que la palabra de Dios. Una de las cosas que le están haciendo tanto daño a la iglesia actual es la poca importancia o nada de importancia a la palabra de Dios. ¿Quién quiere ocuparse en un día completo de leer la Biblia? ¿Cuántos predicadores estamos siendo fieles a exponer la Escritura en nuestra responsabilidad semanal o dominical? Encontramos sermones elocuentes, personas con una buena oratoria, encontramos motivadores, pero tenemos una escasez de predicadores. Los ministros del Evangelio no somos motivadores, somos predicadores, anunciadores de la palabra de Dios. La base del Evangelio es la palabra. Jesús está en el templo y no está enseñando cosas novedosas. No está al final de su muerte recapacitando
y diciendo, señores, hay que pensar en otra cosa. Debemos inventarnos algo para cuando la gente esté al borde de la muerte pueda aferrarse a ese algo y tener esperanza. No. Él le dice a los discípulos durante 3 años y medio, donde les anuncia por 3 ocasiones en esos 3 años y medio que era necesario que él debía morir y ser entregado en manos de pecadores y que lo escupirían y lo maltratarían. Y él dice, todo eso es necesario para que se cumpla la Escritura. La iglesia, si quiere significar algo para el mundo, debe volver a la sencillez de la Escritura. Si queremos los predicadores hablar la verdad de Dios, no necesitamos volvernos a los libros de filosofía, ni de psicología, ni de psiquiatría. Necesitamos volvernos a ese libro sencillo que se llama la Biblia, que algunos han dicho que es el más leído. Yo tengo mis dudas al respecto. Quizás sea el más vendido, pero no el más leído, puesto que no hay un individuo que pueda dedicar un tiempo, por corto que éste sea, para leer la Biblia y que siga siendo la misma persona. Suele suceder un cambio porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando vemos la persona de Jesús al final de los días de su vida, cuando a pocos días de morir, Él está enseñando en el templo, uno tiene que preguntarse cómo logró Jesús poder comportarse de esa manera. Si usted recibiera hoy la noticia que tiene un cáncer que es terminal, que le queda 1 semana de vida, 2 o 3, lo normal es que usted se derrumbaría, que no sabría qué hacer ante tan triste noticia. Pero Jesús no se derrumba, se mantiene firme. Su parte humana, el verdaderamente hombre, no se derrumba, porque no quiero ni siquiera pensar que podamos confundir su divinidad como que se podía derrumbar, porque eso es totalmente imposible que suceda. Pero su parte humana, el verdaderamente hombre, no se derrumba ante el rigor de la muerte a la que va a enfrentarse el viernes. ¿Dónde está el fundamento que lo mantiene? ¿Cómo logra Jesús ese compromiso con la enseñanza y la evangelización? ¿Cómo puede ser posible que a días previos, horas previas a su muerte, Él está aún predicando, enseñando la Escritura? Es sencillo. El fundamento que Jesús tiene lo menciona Lucas en su capítulo 21, versículos 37 y 38, y dice así: y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Habían 2 prácticas en la vida de Jesús que eran innegociables. Una, su tiempo que él dedicaba a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y qué era esa enseñanza? Los salmos, la ley y los profetas. Para aquellos que tienen ese deseo de conocer lo no revelado, de oír que el cielo se abre y que una voz le habla, Jesús ni siquiera estaba ocupado de eso. Hubieron algunas manifestaciones propias del Padre para confirmar que Él era su Hijo, pero cada vez que Él se hacía público, cada vez que Él se presentaba, había algo categórico. Léanlo en los evangelios una y otra vez. Es necesario que se cumpla toda la Escritura. Amados, no hay nada que tenga más poder en la vida de un ser humano que cuando éste se sumerge en las Escrituras. Jesús está en pie a pesar de que va a ser traicionado. A pesar que está al borde de su muerte, Él está en pie porque Él está entregado en alma y cuerpo a la palabra del Padre. Él dice: no he venido yo a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. ¿Cómo conoce esa voluntad? La conoce porque está en la Escritura. Él le habla en el camino de Emaús, el día de su resurrección.
reacción a los hombres que van entristecidos. Le dicen, ¿cómo ustedes están así? ¿No conocen las Escrituras? ¿Qué está diciendo? La razón de su tristeza, la razón de su melancolía, la razón de su falta de alegría y de gozo es que ustedes no conocen la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia, un sector importante de esta, está en la condición que está. Porque nos hemos vuelto en muchos de nuestros púlpitos excelentes motivadores, pero no estamos llevando a la iglesia a la Biblia, a la Escritura, a la palabra de Dios. Y cuando la depresión viene y las malas noticias tocan nuestra puerta, no sabemos de dónde echar mano. Y echamos manos de una sociedad que ofrece culto a la personalidad. Pero esa base no puede mantenerte firme. Luego dice Lucas que cuando llegaba la noche, él se iba al Monte de los Olivos. Era ese lugar que él frecuentaba para orar. Marcos dice en repetidas ocasiones que cuando llegaba la noche, él se iba a un monte y allí pasaba toda la noche orando. Dos cosas mantuvieron a Jesús firme: su parte humana, su conocimiento de la Escritura y su recurrente e insistente tiempo de oración. La oración y la Escritura. La Escritura y la oración. Decía el gran reformador Martín Lutero que él sabía que había estudiado bien la Escritura cuando había dedicado suficiente tiempo a orar y a leer y orar la Escritura. Y eso necesitamos recuperarlo. Por eso Jesús puede estar en el templo predicando, aun cuando a un día como hoy, un martes como hoy, le restan 2 días más para ser arrestado, para ser traicionado y luego ser crucificado. Sin embargo, él está consumido por cumplir la voluntad del Padre. Esto es parte de lo que sucede los días previos a su muerte. La invitación es para que usted se encuentre con la Escritura y para que usted retome su vida de oración y su vida de la palabra, y para que nada pueda sustituir de ninguna manera el que usted forme parte de una iglesia local, que tenga un templo y que tenga un pastor donde usted pueda asistir para oír la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por aquellos que nos escuchan a través de la internet y te pedimos que bendigas tu iglesia, la congregación que nos has dado aquí en la isla de Aruba, que está oyendo tu palabra en esta noche, Señor, y aquellos que no pertenecen a esta iglesia local, pero que también se han añadido para escuchar la palabra. Bendícelos a todos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.